diagnóstico viral, ¿no? Entonces vamos a revisar las metodologías que que se han usado. Y bueno, obviamente como es una revisión, es un repaso, tiene que ser un tanto más dinámico, ¿no? Podrían preguntar y con toda confianza para poder absorber las dudas que tengan en cuanto a las técnicas que vamos a presentar ahora, ¿no? Entonces vamos a ver. Bien, jóvenes, entonces cuando hablamos de virología, tenemos que tener en cuenta que estas son las prácticas que hemos desarrollado sobre aislamiento viral, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los cultivos celulares, el efecto citopático y los cuerpos de inclusión. Luego tenemos una práctica que tiene que ver con inmunoensayos, con ELISA, ¿no es cierto?, para IgG, IgM. Luego hemos desarrollado una práctica que tiene que ver con las pruebas de Western y de inmunocromatografía de flujo lateral, las pruebas de hemaglutinación y de inhibición de la hemaglutinación, las pruebas de neutralización, y finalmente hemos desarrollado las pruebas que tienen que ver con pruebas moleculares, ¿no? Que es genotipificación para BPH, que tiene que ver con PCR e hibridación lineal, reversa, y PCR en tiempo real. Entonces, son todas estas las prácticas que se han desarrollado en cuanto a este módulo de virología. Bueno, algo que debe quedar muy en claro es que para el diagnóstico virológico se usan ciertos métodos, ¿no? Y los métodos pueden ser directos o indirectos. Entonces, llamamos métodos directos aquellos que nos permiten detectar al virus completo o un componente viral, ¿no? Que podría ser un antígeno, por ejemplo, un componente de la membrana del virus, que podría ser una proteína, o podría ser el material genético, es decir, el DNA o el RNA. Por lo tanto, esos serían los métodos directos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles serían. Mientras tanto, por otro lado, tenemos los métodos indirectos, aquellos que más bien van a detectar la respuesta inmune del hospedador frente a la infección viral, ¿no? Es decir, los anticuerpos que se han producido frente a una infección viral. Bien, entonces, teniendo claro cómo que hay dos tipos de métodos que podemos hacer en diagnóstico virológico, ahora veamos qué técnicas se pueden aplicar, ¿no? Las técnicas que se pueden aplicar son diversas. Puede ser cultivo celular, se puede hacer un estudio citológico para observar el efecto citopático que causan estos patógenos en las células, o pruebas inmunoenzimáticas como ELISA, por ejemplo, o Western blot, inmunocromatografía de flujo lateral, que es muy usado actualmente, es muy difundido. Por eso es que hemos tenido 3 casos, ¿no?, de los que hemos visto en la práctica presencial con ustedes. O las pruebas de hemaglutinación y también la inhibición de la hemaglutinación. Neutralización en placa es otra prueba que es bastante importante también, que ahora lo vamos a revisar. Y luego PCR con hibridación y PCR en tiempo real. Estas serían las técnicas que se usan actualmente para el diagnóstico virológico, ¿no? Como se dan cuenta, hay técnicas que tienen que ver citológicas, hay técnicas que son inmunológicas y otras que son moleculares, ¿no? Entonces, de todo esto se vale el diagnóstico virológico actualmente. Revisemos una de ellas entonces, el cultivo celular. Recordemos que los virus, a diferencia de las bacterias y los hongos que ya hemos visto anteriormente, que se pueden cultivar en medios que son medios artificiales, ¿no es cierto? Se pueden cultivar en el laboratorio, eh, sembrándolos en estos medios. Sin embargo, los virus no crecen en medios eh, tan, tan fácilmente, ¿no? Por eso es que no se hace cultivo viral de rutina, porque recuerden que los virus, para que desarrollen, tienen que estar en una célula, ¿no? Porque justamente son unos
Son unos patógenos que son unos patógenos obligados, ¿no es cierto? Porque requieren de parte de la maquinaria de replicación de una célula hospedera, de la cual se valen para poder ellos mismos replicar su genoma y luego producir sus proteínas y ensamblar nuevos viriones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hacía, o bueno, todavía se sigue haciendo en algunos laboratorios de referencia o laboratorios de investigación? El, Inicialmente la identificación viral era por cultivo celular, ¿no? Entonces se requería realizar un cultivo celular eh, y luego infectar este cultivo y a través del cual se podía ver los efectos que produce el virus y se veía el aislamiento viral. Entonces, para esto se requiere un medio de cultivo, ¿no es cierto? En el cual vaya a desarrollar las células primero. Entonces, las células que se van a cultivar, ¿de dónde los podemos conseguir? ¿O cómo es que se clasifican? De esta manera, ¿no? Como células de cultivo primario, son estos que se obtienen directamente de tejidos de animales o de humanos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista citogenético son euploides, constituyen diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces, la desventaja es que tienen un crecimiento limitado, ¿no? 5 a 10 veces de división nada más. Entonces, esto es lo que se usa inicialmente para virología experimental. Por otro lado, tenemos más bien las líneas celulares, ¿no? Que es lo que en realidad se usa para hacer el aislamiento viral. Entonces se hace el cultivo de líneas celulares, que lo que se hace es un solo tipo de célula, que podría ser fibroblastos, podría ser células HeLa, por ejemplo. Su característica es que son aneuploides y tienen crecimiento ilimitado, ¿no? Eso nos permite realizar muchas veces el cultivo con estas células y que se puedan seguir dividiendo, sigan siendo viables. Por lo tanto, normalmente son células que son extraídas de células tumorales, ¿no es cierto? Y que son menos diferenciadas. ¿Ya? Lo otro es que podríamos usar células diploides que van a derivar de tejido humano, ¿no es cierto? El cual pueden ser fetales o de recién nacidos. Y aquí hay como que una población celular un tanto más homogénea, ¿no es cierto? Es diploide, y la desventaja es que se pueden hacer subcultivos solo hasta de 20 hasta 40 veces, ¿no? Acá no son ilimitados. ¿Para qué se usan? Para el caso de vacunas. Entonces, teniendo claro de dónde es que se van a conseguir las células, de dónde provienen las células que se hacen para el cultivo celular con la finalidad de aislar virus, entonces veamos, ¿no? Lo que nosotros observamos en la práctica misma. Observamos, recuerden, un frasco de cultivo celular, también se le denomina frasco de Roux, en el cual se dispensa el medio de cultivo, y este medio de cultivo es un medio esencial, el que tiene aminoácidos, ¿no es cierto? Se le suplementa con algunas albúmina sérica bovina y algunos, además, factores que estimulan la división celular, y además tiene antibióticos y antifúngicos para que no desarrollen este tipo de microorganismos, ¿no? Y solo empiecen a desarrollar las células. Entonces, ¿qué es lo que observamos luego en el microscopio invertido? Al cabo de 48 o 72 horas, dependiendo de qué tipo de células son. Entonces, podemos observar este tipo de imagen, ¿no? Este tipo de imagen que está hacia la izquierda, que simplemente vemos crecimiento de células muy tupido, ¿no es cierto? Y a este tipo de crecimiento se le llama el crecimiento en monocapa, que es lo que requerimos. Entonces, ante un desarrollo de células en monocapa, observamos este tipo de células, cantidad de células que están creciendo una tras otra, y está totalmente homogéneo, ¿no? Entonces, luego que tengamos este crecimiento, se tiene que hacer aplicar una dilución de la muestra que contenga el virus a este cultivo, y luego del desarrollo viral, lo que veremos es que el desarrollo del virus ha llevado a que estas células ya no estén totalmente homogéneas, ¿no? Sino que se ven espacios, se ven ciertos cambios en las células
que podría ser que el citoplasma esté agrandado, puede ser que, que haya perdido parte de las membranas, inclusive algunas células se han lisado, ¿no? Es por eso que se observan como espacios que quedan aquí en este arreglo, en este crecimiento celular. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? ¿Qué tipo de método es, no? Entonces, el cultivo celular es un tipo de método que es directo, ¿no? Porque vamos a aislar a la célula, vamos a aislar a la célula, identificar la célula completa. El nombre de la técnica es cultivo viral, ¿no es cierto? La utilidad es justamente para realizar la identificación de los virus y el aislamiento viral, ¿no? Que es lo más importante cuando a veces se requiere preparar el caso de purificar o tener cantidad de virus con fines de preparar, por ejemplo, vacunas, se hace por este método, ¿no? Y ¿en qué fase de la enfermedad se podría realizar este tipo de pruebas? Bueno, en las fases iniciales, ¿no? En la fase aguda. La interpretación se realiza viendo que hay espacios, ¿no es cierto?, que se han perdido a causa de la lisis que ha causado esta infección por algún virus, que podría ser cualquiera de los virus que hemos estudiado, que causan diferentes tipos de cambios y además la pérdida de ciertas células, ¿no? Esa sería la interpretación en cuanto al cultivo celular. Muy ligado a este tema es el caso del efecto citopático, ¿no? A esos cambios que la infección viral va a causar en una célula, que podría ser un agrandamiento del citoplasma, puede ser igualmente el agrandamiento del núcleo, o la pérdida del borde de los núcleos, de la forma del núcleo. También tiene que ver con la unión de muchas células, por lo tanto van a dar una estructura que se denomina como sincitio, que no son más que una célula multinucleada, ¿no es cierto? O la aparición de ciertas estructuras a nivel de citoplasma o de núcleo que se denominan inclusiones, ¿no es cierto? Son los cuerpos de inclusión que se deben a restos de la degradación de algunas estructuras de la célula o restos del metabolismo mismo de los virus en todo este proceso de la infección hacia las células hospederas, ¿no? A todo se le denomina el efecto citopático. Y nosotros hemos visto en la práctica algunas láminas en el microscopio y otras en impresión con respecto a estos cambios, ¿no? A estos efectos, a este efecto citopático. Entonces, una de las que hemos visto son los corpúsculos de Negri, que es esta inclusión, ¿no es cierto?, que es un tanto acidófila, y aquí podemos ver jóvenes que es una inclusión a nivel del citoplasma, ¿no? Y esto es típico del virus de la rabia. Entonces, si nos seguimos guiando de este temario que nos, que es probablemente lo que nos podría guiar hacia las preguntas del examen. Entonces, el tipo de método, bueno, es un método directo, ¿no? Porque buscamos los efectos que el virus está causando en la infección en cuanto a la célula hospedera. El nombre de la técnica, bueno, es una técnica citológica que tiene que ver con la búsqueda del efecto citopático, ¿no? La utilidad es para la identificación de los virus, ¿no? Ya vimos que este tipo de inclusiones, como los corpúsculos de Negri, nos van a identificar, nos van a estar indicando de que estamos frente a una infección por virus de la rabia, ¿no? La interpretación es la observación de estos cambios o de estas inclusiones características de ciertos virus. Como esto, donde observamos el caso de la infección por herpes virus, observamos los cuerpos de Lifshutz, ¿no es cierto? Primero es que observamos células agrandadas, ¿no es cierto?, multinucleadas, y además estas inclusiones, ¿no?, que son los que denominamos los cuerpos de Lifshutz.
Y en el caso de citomegalovirus, que ustedes deben recordar porque es muy conocido, ¿no? Hablar de los ojos de lechuza, porque da esa apariencia, ¿no? Es una célula que está agrandada en el citoplasma y además hay unas inclusiones eh, basófilas aquí a nivel del núcleo y además están bordeados, ¿no es cierto?, por un espacio que da justamente esa apariencia de que fueran unos ojos, ¿no? Entonces, cuando ustedes observen este tipo de cambios en las células, estamos frente a una infección causada por citomegalovirus, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación. El tipo de la prueba es la observación del efecto citopático, ¿no? No sé si hay preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Alguien que está presente tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces continuamos. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién está? Ángela. Todo claro, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de las pruebas inmunológicas y vamos a revisar primero el ELISA, ¿no? También se le denomina en extenso como un enzimo inmunoensayo. Y de esto recuerden que esta prueba podemos tenerlo como una prueba para detección de antígeno o para detección de anticuerpos. Por lo tanto, podría ser un método directo, ¿no es cierto?, si va a detectar antígeno, y podría ser un método indirecto si va a detectar anticuerpos. Entonces, a aquel ELISA que detecta antígenos se le denomina ELISA directo, y no es más que en el fondo de ese pocillo de ELISA que ustedes conocen, se ha fijado un anticuerpo al cual se le va a agregar luego la muestra y la muestra contiene el antígeno, por lo tanto se va a unir específicamente y luego se le agrega una molécula que se denomina conjugado, que tiene un anticuerpo que va dirigido contra el antígeno y además está marcado con una enzima, ¿no? Entonces, recordando un poco que cuando hablamos de conjugado siempre hablamos de una molécula doble, ¿no? Que podría ser un anticuerpo y además presenta en este caso una enzima. Luego, entonces, jóvenes, cuando se agrega el sustrato, ¿qué es lo que se va a observar? Que es que esta enzima va a empezar a degradar el sustrato y eso se evidencia visualmente como un cambio de color, ¿no? Una coloración amarilla que ustedes han visto que se ven en las placas de ELISA. Que esto obviamente luego se va a hacer la lectura, no, la interpretación no necesariamente es visual, ¿no? Se tiene que llevar a un equipo que es un lector de placas de ELISA y esto está basado en la lectura de densidad óptica, ¿no? Y luego de eso da un valor y a partir del cual se hace la interpretación. En el caso de un ELISA indirecto, más bien están fijados un antígeno en el fondo del pocillo, se agrega la muestra y la muestra debe contener el anticuerpo específico contra el antígeno en este caso, y luego se agrega el conjugado, que es un segundo anticuerpo que está marcado con una enzima, ¿no? Y sucede lo mismo al agregar el sustrato y se va a generar una sustancia de color que se puede observar visualmente, de esta manera, ¿no? Ustedes recuerdan que tuvieron esta placa en la práctica misma, en la práctica presencial. ¿Y qué es lo que tenemos que quedar muy en claro aquí? Es que si viéramos zonas que están coloreadas de amarillo, sea de la intensidad que sea, se interpreta como un reactivo, ¿no? Recuerden que en esta prueba de ELISA, el resultado no se reporta como positivo y negativo, sino como reactivo o no reactivo, ¿no? Entonces, vayamos a ver a nuestra guía. El tipo de método va a depender, ¿no? Si es que se trata de la identificación de antígenos, será directo. Si es para identificar anticuerpos, ya sea IgG o IgM, será un método indirecto. El nombre de la técnica es ELISA o enzimo inmunoensayo. La utilidad nos permite detectar antígenos o anticuerpos, ¿no? Dependiendo en qué fase de la enfermedad, igualmente, ¿no? Si va a identificar antígeno, pues en la fase aguda, y si va a identificar anticuerpos, ya en la fase de convalecencia, ¿no?
ya sea IgM, que es inicialmente, ¿no? Que es el primer tipo de inmunoglobulinas que se empiezan a producir frente a una infección viral, y luego un tanto más tardío, la identificación de IgG, ¿no? Que es más bien un marcador de que sea, en algún momento se tuvo la infección por un determinado virus, ¿no? La interpretación. La interpretación, jóvenes, ya hemos mencionado que es reactivo o no reactivo, ¿no? Dependiendo. Si vemos pocillos incoloros, esos son, los vamos a interpretar como que son no reactivos, y si más bien observamos pocillos que están coloreados de amarillo, son reactivo, ¿no? ¿Ya? Es lo que nosotros podríamos interpretar de manera visual, ¿no? Ya, ya en los laboratorios esto se lleva a un lector de placas de microELISA, y lo que se puede determinar luego es que por los valores que arroje en densidad óptica se interpreta como realmente si es reactivo o no reactivo, ¿no? Pero para los casos, para el efectos de la práctica del curso, ustedes pueden hacer la interpretación visual de esta manera. Entonces, los no coloreados son no reactivos y los coloreados son reactivos. De esa manera podemos hacer la interpretación. Otra técnica que hemos usado es el Western blot, o que, bueno, hemos revisado, hemos visto en el curso, y esto es muy parecido al ELISA, ¿no? Recuerden que cuando en el ELISA, en esta prueba, tratándose el caso de HIV, que es lo que hemos revisado en la práctica, si tenemos un resultado reactivo para anticuerpos anti-HIV, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una prueba de screening, ¿no? Es una prueba de tamizaje, recuerden. ¿Qué tipo de prueba es? Podría ser una prueba, si estamos detectando anticuerpos, es una prueba indirecta, pero no es una prueba confirmatoria, es una prueba de tamizaje. Por lo tanto, hay que confirmar ese resultado, que es reactivo, con una prueba mucho más sensible y específica, ¿no? Y esa es el Western blot. Entonces, igualmente es una prueba inmunológica, pero que sí nos permite definir el caso realmente. Frente a resultados reactivos con ELISA, tenemos que escalar hacia otra prueba que es confirmatoria, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos diferenciando. ELISA son pruebas no confirmatorias, ¿no es cierto? O de tamizaje, de screening, mientras que Western blot son pruebas confirmatorias, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata igualmente de la detección de anticuerpos en la muestra de un paciente. ¿Qué sucede? Es que primero se van a tener en una membrana de nitrocelulosa, se tienen regiones específicas de proteínas virales. En el caso de HIV es muy importante que recuerden que hay ciertas proteínas muy importantes como la P24, que va a estar fijada en esta membrana, o ciertas glicoproteínas, ¿no es cierto? Como la glicoproteína 120 o 160, que también van a estar fijados. Y luego vamos a ver cómo es que se interpreta esto. Luego que tengamos estas proteínas fijadas en la membrana, se le agrega la muestra del paciente, que si tiene anticuerpos contra estas proteínas, porque probablemente el paciente se sospecha que está infectado con HIV porque ha tenido un resultado reactivo por ELISA, ¿no? Entonces, se unirá específicamente a estas proteínas, a la P24, a la GP120 o 160, y luego, y muy parecido en que en el ELISA se va a agregar un conjugado, ¿no es cierto? Un anticuerpo que va dirigido contra el anticuerpo que está presente en la muestra, y además tiene una enzima, ¿no es cierto? Al agregar el sustrato, la enzima va a degradar al sustrato y se va a generar, se va a depositar una sustancia coloreada, lo cual se evidencia como una banda, ¿no? Que es lo que podemos observar aquí, ¿no? Entonces, ustedes vieron estas bandas justamente, y esto lo he extraído de su guía de práctica, para que ustedes estén familiarizados con las mismas bandas que han observado en la práctica presencial, y si es que
fuera motivo del examen, igualmente puedan ustedes estar muy bien familiarizados, ¿no? Ubicados con estas mismas bandas generadas por Westerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí al lado derecho, jóvenes? Lo que estoy señalando con las flechas en rojo es el control positivo. El control positivo, y aquí al extremo más bien izquierdo, que está totalmente limpio, es el control negativo. Aquí aprovecho para recordarles que las pruebas diagnósticas tienen controles, por lo menos debe tener un control positivo, un control negativo, y vamos a ver más adelante cuando revisemos las pruebas de biología molecular, que además tienen controles, controles de inhibición, ¿no es cierto? Que son controles internos. Entonces, ¿cómo es que se hace la interpretación? Bueno, vayamos a ver, contestemos esto, ¿no? El tipo de método, el tipo de método es indirecto, ¿no? Porque ¿qué identifica? Va a detectar anticuerpos que están presentes en la muestra del paciente, que haya dado reactivo por la prueba de ELISA, ¿no es cierto? Entonces se escala hacia el Western blot. El nombre de la técnica es justamente Western blot, o electroinmunotransferencia también es el nombre largo, ¿no? De esta metodología. La utilidad es para confirmar casos que sospechosos, el caso de HIV, ¿no? Se usa también para otros virus, para otros patógenos, pero en el caso que de la práctica específicamente hemos revisado para HIV. La fase de la enfermedad, justamente la fase de la enfermedad en la que se podría hacer esta prueba es en la fase, se podría hacer en la fase de, inicial, ¿no? En la fase de aguda, cuando los anticuerpos IgM ya están presentes, ¿no es cierto? Eso no es tan temprano. Para estadios más tempranos se recomienda realizar pruebas moleculares. La interpretación, la interpretación se realiza dependiendo de ciertos criterios de los cuales ustedes también disponían de esta tabla en su guía de práctica, y tiene que ver con criterios que han sido recomendados por ciertos organismos como FDA, ¿no es cierto? FDA que recomienda que por lo menos se tenga tres bandas, ¿no? Tres bandas en las cuales estén relacionadas el P24, el P31 y el GP41 o alguna glicoproteína del HIV. El caso de CDC más bien recomienda que solo estén dos bandas por lo menos, ¿no? Igualmente tendría que estar presente la P24, la glicoproteína 41 y cualquiera de estas dos glicoproteínas, ¿no? La 160 o la 120. Ahora, ustedes deben estar preguntándose cómo se interpreta esto, ¿no? Ya, teniendo claro que estos son los criterios que tenemos que usar, sobre todo nos podemos ceñir en el criterio de CDC, entonces que cualquiera de estas dos bandas esté presente. A ver, jóvenes, cuando hablamos de dijimos que esto ha sido, primero se han colocado las proteínas virales y se les ha colocado y se les ha llevado a un campo electroforético. Lo que ha pasado es que en una electroforesis sucede lo siguiente, es que las proteínas en este caso van a migrar de acuerdo a su peso molecular. Entonces, la P24 obviamente es un tanto menos pesada, entonces se dice, ¿no?, que corre más rápido, migra mucho más rápido en una electroforesis, por eso es que lo tenemos en esta banda un tanto más inferior, mientras que la glicoproteína 41 tiene un peso mediano y se va a quedar durante la electroforesis en esta posición, ¿no?, un tanto más superior. En cuanto vemos en la tira, estará en una posición media, ¿no? Mientras que las glicoproteínas más pesadas, las 120 y las 160, se van a quedar mucho más arriba, ¿no? Por aquí las 120 y las 160 más hacia la parte superior de la tira. Entonces, es de esta manera como se interpretan los resultados, ¿no? A ver, si esto es nuestro control positivo, y aquí estamos marcando las tres regiones importantes, la P24, la GP41 y aquí la 120 o 160 más arriba. A ver, jóvenes, veamos algunos de esos resultados. Aquí la tira que hemos marcado con 8, por ejemplo. Entonces, la que está marcado con 8, hay una banda a este nivel de la P24. También está presente la banda de la GP41
Y también está la banda de la GP 160 o 120, ¿no? Entonces, este de aquí sería un resultado positivo, ¿no? Confirmamos el caso de que está infectada con HIV. Diferente a lo que podemos ver con, con el caso de la tira que hemos numerado como 10, ¿no? Aquí no está presente la banda de la P24. Está presente, sí, la banda de la GP41 y sí, también está presente de la banda de la GP120. Entonces, según el criterio de CDC, este caso también sería positivo, ¿no? Porque tenemos por lo menos dos de las bandas que ellos sugieren. Entonces, tenemos cuál es la GP41 y la GP120. Ya. Lo cual también es muy parecido con la banda, con las bandas que tiene la tira que se ha numerado como 6, ¿no? Entonces ustedes tendrían que hacer esa interpretación rápidamente de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que fijarse? Si esto es motivo de examen, probablemente les vayan a colocar los valores, ¿no es cierto?, de las bandas, que esto es P24, esto es GP41 y esto es 160 o 120, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tendrían que hacer su interpretación y ver si está positivo o no. Entonces, creo que queda respondido estos puntos que podrían ser motivo de pregunta en el examen y creo que con esto estaría quedando un tanto más claro, creo yo, en cuanto a Westerlo, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas en cuanto a ELISA y Westerlo, que es lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Creo que su silencio me indica que debe ser que todo está claro hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, hasta ahora. Muy bien, Sara, gracias por responder y gracias a quienes están mandando sus manitos. Muy bien. Entonces, continuamos, jóvenes. Ya revisamos esos dos métodos, las técnicas inmunológicas. Y hay una más, ¿no? Hay una técnica inmunológica más que actualmente se usa mucho más, y esto se ha popularizado demasiado en la pandemia de COVID-19 y es lo que comúnmente los conocen como las pruebas rápidas, ¿no? Pero detrás de todo eso hay una tecnología de desarrollo, de avance, que se denomina inmunocromatografía de flujo lateral. Y recuerden ustedes que tiene que ver con unas, unos, unas tiras, ¿no es cierto?, que están adosadas una tras otra, que son unas membranas que tienen ciertas regiones, entonces, en las cuales se coloca la muestra y tienen unos anticuerpos, ¿no es cierto?, marcados en este caso es con oro coloidal, y esto es a lo que denominamos el conjugado, y además está la tira donde se realiza la reacción misma, ¿no? Y ustedes recuerdan que esta práctica se ha hecho en, en las aulas presencial, inclusive cada uno se tomó su muestra para la identificación de antígenos, ¿no es cierto? Por lo menos uno o dos por cada mesa de práctica. Y ustedes pudieran observar cómo es que al colocar la muestra con el buffer de preparación, cómo empieza a migrar, ¿no? Cómo migra la muestra y empieza a colorearse todo. Y luego al cabo del tiempo, 10, 12, hasta 15 minutos, uno empieza a observar la presencia de bandas. Y es porque ahí es que se van uniendo este conjugado con los respectivos, dependiendo, ¿no? Si es de anticuerpos o antígenos. Igualmente, como en el caso de Lisa, esta técnica podría usarse como un método directo, si es para la identificación de antígeno, o como un método indirecto, si es para la identificación de anticuerpos. Entonces, podría ser para ambos, ¿no? No nos confundamos por ahí. Entonces, ¿cómo se hace la interpretación? Bueno, por la presencia de bandas, ¿no? Va a haber una banda que siempre debería estar presente, que es la banda del control, desde la línea de control. Y si hay una segunda banda, coloreada, es la banda del test, ¿no? Vamos a ver esto, cómo es que lo interpretamos. Igualmente tenemos que responder a nuestras guías que tienen que ver con el tipo de método, ya lo hemos mencionado, ¿no? El tipo de método
En este caso, que observamos en la parte inferior, es para la detección de antígeno de SARS-CoV-2, por lo tanto, en este caso se constituiría en un método directo, ¿no? Porque va a identificar antígeno del virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo se hace este? ¿Cuál es el nombre de la técnica? Inmunocromatografía de flujo lateral. La utilidad es la de la identificación de antígeno, ¿no es cierto? ¿En qué fase de la enfermedad? ¿Cuándo es que se recomienda realizar esta prueba en el caso de SARS-CoV-2? En el estadio inicial, ¿no es cierto? En la fase aguda. Pero, ¿en quiénes? En las personas que presenten síntomas, ¿no? Porque recuerden que el, la especificidad de estas pruebas es un tanto menor comparado con las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Que son el gold estándar recomendado para la detección de SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuándo recomendamos, no es cierto, en qué fase? En la fase inicial, pero sí tiene una condición, es que se tiene que realizar en personas que presenten síntomas. Ya en ellos es mucho más indicativo los resultados que se vayan a obtener por esta prueba para antígeno por inmunocromatografía de flujo lateral. ¿Cómo se hace la interpretación? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Presenta una región que se marca como C, que es la región del control. Esa región debería de colorear siempre, ¿no? Sea que el resultado sea positivo o negativo, esa región debería estar coloreada, esa banda debería estar presente. Si no hay ninguna banda más, estaremos frente a un resultado negativo. Pero si hay una banda en la región denominada T, que es del test, entonces estamos frente a un resultado positivo, ¿no es cierto? Positivo para antígeno del virus SARS-CoV-2 en una persona sintomática. Ahora, los resultados negativos, ¿qué sucede con los resultados negativos? Como esta es una prueba que es inicial, no es una prueba confirmatoria, no descarta, ¿no? Un resultado negativo con esta prueba se tendría que confirmar con una prueba molecular para SARS-CoV-2. Otro caso que hemos visto en la práctica tiene que ver con estos cartuchos de los cuales los denominamos dúo, ¿no? Que no es más que dos cartuchos que están adosados y una de ellas es para el antígeno, ¿no es cierto? NS1, que es específico del virus del dengue, y este otro cartucho es para la detección de anticuerpos IgG e IgM. Entonces, el tipo de método aquí, que sería, bueno, aquí es directo e indirecto a la vez, ¿no? Porque va a detectar ambos. Entonces, ¿cuál es el nombre de la técnica? Ya lo conocemos, es inmunocromatografía de flujo lateral. En este caso, jóvenes, ¿cuál es la utilidad? La utilidad aquí es el diagnóstico rápido de casos de dengue, ¿no? Porque ¿qué nos permite? Nos permite, primero, detectar la presencia del antígeno NS1, que es específico del virus del dengue. Por lo tanto, si observamos dos bandas, ¿no? Una en el control y otra la región del test, diremos que está positivo, ¿no es cierto?, para el caso de antígeno NS1. Y además podemos observar en el cartucho siguiente que hay dos bandas, ¿no? Una banda en el control y otra en el que corresponde al anticuerpo IgM. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo se realizaría la interpretación o en qué fase de la enfermedad nos encontraríamos en este caso? En este caso, podríamos estar en una infección activa, ¿no es cierto? Estamos en una fase de la enfermedad que es la fase aguda, ¿no? Es la fase en la cual se está justamente presente cantidad del virus en el cuerpo y está realizando está iniciando la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, por eso es que tenemos NS1 antígeno positivo y además presencia de IgM, que ya está empezando a producirse. Por otro lado, podríamos tener también un resultado negativo, ¿no? Entonces solo observamos una banda en el antígeno NS1 y también solo una banda en la región del control para el caso de los anticuerpos. Esto nos podría estar indicando de que la persona no está infectada con el virus del dengue. ¿Ya?
contrario al otro resultado, que si no, nos estaría indicando que más bien estamos en la fase aguda. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si solamente tuviéramos otro resultado en el cual está negativo, ¿no es cierto?, para el antígeno NS1, pero sí hay presencia de la banda en el control y en la región del G, estaríamos frente a un marcador que nos está indicando de que sí, ¿no? Ha habido una infección anterior, ha habido una infección pasada, de que estuvo infectada en algún momento por el virus del dengue. Esa podría ser la explicación. Entonces, este tipo de técnicas nos permite evaluar, como ustedes se dan cuenta, a todo lo largo del desarrollo clínico, ¿no es cierto? Todas las fases clínicas de la enfermedad, ¿no? Desde la fase aguda, la convalecencia y luego también nos puede indicar las fases de cuando ya se ha pasado la infección por el virus. Entonces, creo que esta parte va quedando un tanto más claro. No sé si tienen preguntas al respecto, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre inmunocromatografía de quienes estén presentes? Muy bien, Alison. Muy bien, Lidia, por responder. Todo claro, ¿ok? Entonces, continuemos. Otra prueba que hemos desarrollado en sus prácticas tiene que ver con la hemaglutinación, ¿no? Y en la hemaglutinación, recuerden, jóvenes, que hay ciertos virus, como los virus de influenza, que tienen ciertas moléculas en su superficie que tienen la capacidad de unirse a unos receptores en los glóbulos rojos y de aglutinarlos. Y esto es a lo que denominamos hemaglutinación, ¿no? Entonces, la presencia de estas hemaglutininas, que son las proteínas específicas que tienen con los virus de influenza, por ejemplo, se van a unir con el ácido ciálico de los glóbulos rojos y van a formar esto, ¿no? Van a formar una aglutinación que en la placa o en el tubo, que es como se ha observado en la práctica presencial, se ven como una formación de una malla, ¿no? Formación de una malla. Entonces, ¿cómo es que sucede, cómo es que se realiza esta prueba? Recuerden que lo que se hace primero son unas diluciones, ¿no? Diluciones de la, del, de los, de la muestra del paciente que debe contener el virus, ¿no es cierto? Y luego se le agrega glóbulos rojos y se observa, ¿no? ¿Cómo es que se observa una reacción positiva? Si ustedes ven aquí en la placa, que es como lo presentamos acá, pero en la práctica ustedes en el examen, que es lo que van a ver, está de manera similar como lo observaron en la práctica presencial, ¿no? En tubos. ¿Qué es lo que van a ver? Entonces, si ustedes ven una formación de mallas, a esto consideramos una reacción positiva. Pero si más bien se observan unos botones, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes pueden observar aquí hacia el lado derecho de la placa. Igual se observaba en los tubos. A eso más bien consideramos una reacción negativa para hemaglutinación. Porque ¿qué está pasando aquí? Es que cuando se forman mallas, el virus está aglutinando a los glóbulos rojos, ¿no? Pero si se ven botones, no está sucediendo ese efecto y es porque este virus no tiene especificidad, no tiene un receptor con estos hematíes y por eso es que no está sucediendo la hemaglutinación. Ya, esa es la explicación de la hemaglutinación. Hay una prueba que es lo contrario de la hemaglutinación, que tiene que ver con la inhibición de la hemaglutinación. ¿Y cómo es que se explica esto? Igualmente, ¿no? Si tuviéramos al virus y además lo vamos a mezclar con los anticuerpos que podrían estar presentes en la muestra del paciente, ¿no es cierto? Entonces, si esos anticuerpos están presentes, y los vamos a combinar con los glóbulos rojos. ¿Qué sucede si es que estos anticuerpos son específicos contra el virus? Entonces los va a neutralizar, ¿no? Y los anticuerpos se van a ubicar en las regiones, los cuales no van a permitir, por lo tanto, que el virus se una
con los glóbulos rojos y no va a permitir que los aglutine, por lo tanto no hay hemaglutinación. Y a eso es a lo que denominamos inhibición de la hemaglutinación. Por lo tanto, ¿cómo será una reacción positiva para hemaglutinación? Aquí es lo contrario, ¿no? La presencia de estos botones nos van a estar indicando positividad para inhibición de la hemaglutinación. ¿Cómo lo observamos en la placa? Entonces, la presencia de estos botones nos indican positividad y más bien la presencia de las mallas nos estaría indicando negatividad para la inhibición de la hemaglutinación. Eh, ¿Cómo es que se ha procedido aquí? Igualmente se han hecho diluciones seriadas y luego se ha agregado la muestra, ¿no es cierto? Que en este caso tiene anticuerpos. Ahora, jóvenes, en cuanto para responder las preguntas que tenemos como ideario en este repaso, el tipo de método va a depender, ¿no? En el caso de la hemaglutinación, como aquí se está haciendo la identificación de la presencia del virus, será un método directo, ¿ya? Mientras que en el caso de inhibición de la hemaglutinación, porque aquí lo que se está identificando son anticuerpos contra el virus, más bien se constituye un método indirecto, ¿no? Entonces el nombre de la técnica aquí es hemaglutinación y en este otro caso es inhibición de la hemaglutinación. La utilidad de la hemaglutinación, bueno, es la identificación del virus, mientras que la utilidad de la inhibición de la hemaglutinación es la identificación de anticuerpos, ¿no es cierto?, específicos contra un virus que podría estar presente en la muestra del paciente. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de esta manera, ¿no? Ya ustedes saben que si es hemaglutinación, tenemos que ver que haya la formación de mallas, ¿ya? Y si más bien es inhibición de la hemaglutinación, la formación de los botones nos estaría indicando positividad. Hay un concepto más jóvenes que ustedes deberían recordar y que podría ser pregunta de su examen, ¿no? Y tiene que ver con el concepto del título. Entonces recuerden que estas pruebas, para realizar estas pruebas se han hecho diluciones seriadas, ¿no? Y es lo que observamos aquí como 1 en 10, en 20, 40, y todo se va haciendo la dilución al doble. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que hemos marcado aquí con una flecha a una dilución de 1 en 2560? Y es que hasta ahí sucede la hemaglutinación, ¿no? Después en la siguiente dilución, ya no hay hemaglutinación. Lo que hay es la formación de unos botones, por lo tanto no hay hemaglutinación. A este valor máximo, ¿no es cierto? A la dilución máxima hasta el cual sucede la hemaglutinación, es de importancia que lo reconozcamos porque a la inversa de este valor es a lo que se denomina el título. Es decir, en este caso, si hasta la dilución de 1 en 2560 todavía hay hemaglutinación, entonces el título en este caso será 2560. No se confundan, jóvenes, ¿eh? Es la inversa de la dilución cuando nos estén preguntando por el título. Vayamos a ver el caso de la inhibición de la hemaglutinación. En el caso de inhibición de la hemaglutinación, hemos dicho que es positivo cuando hay formación de botones, ¿no? Entonces aquí observamos que hasta la dilución de 1 en 1280 tenemos formación de botones. Por lo tanto, aquí si nos estuvieran preguntando el título, en el caso de inhibición de la hemaglutinación, ¿cuánto sería el valor? Sería 1280, ¿no? La inversa de la máxima dilución hasta el cual sucede la inhibición de la hemaglutinación. Ya. Recordemos, entonces, ¿cuál es el consejo para esta metodología? Cuando ustedes vean esto, si es que se los presentan en el examen, van a estar en tubos. Por favor, no agiten los tubos, simplemente levanten, vean por la parte inferior si se ha formado malla o botón, pero no agiten porque van a hacer de que este efecto no esté presente y perjudican al siguiente compañero que viene en cola, ¿ya? Es lo que sería la petición si es que esta metodología lo pusieran como pregunta en el examen, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y ya hemos respondido estas preguntas, ¿no? Los posibles ítems que podrían ser parte de la pregunta de su examen, ¿ya?
Hay otra metodología, jóvenes, que tiene que ver, que se denomina neutralización. Y la neutralización es un tanto, ahora que ya revisamos en magnetización, creo que lo podemos entender un tanto más fácil. Igualmente tiene que ver con la presencia del virus y si hay anticuerpos específicos en la muestra del paciente. Entonces, frente a ¿qué es lo que se hace? Aquí aprovecho para mencionarles de que los anticuerpos los hay de dos tipos, ¿no? Aquellos anticuerpos que son de unión y aquellos anticuerpos que son neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son aquellos que tienen una capacidad de inhibir al virus de manera que no se una con, con el receptor de su célula hospedera humana y por lo tanto no causa la infección viral. ¿Y esto cómo es que lo logra? Y es porque esos anticuerpos están dirigidos específicamente a la región más inmunogénica de la proteína viral, que en el caso de SARS-CoV-2 es la proteína en la región S1, ¿no? Que es lo que se ha visto en la práctica. Entonces, si están presentes anticuerpos neutralizantes en la muestra, entonces justamente se van a unir a esa región del S1 de del SARS-CoV-2 y no van a permitir que éstas infecten a las células, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a nosotros observar a nivel de, si lo viéramos en el microscopio invertido, veríamos que las células humanas están en crecimiento homogéneo, no hay la formación de las placas, ¿no es cierto? O espacios huecos que son este efecto de la infección viral. Lo cual no sucedería, por ejemplo, si se tiene el virus y se van a agregar la muestra y la muestra no tiene anticuerpos neutralizantes, por lo tanto, el virus no va a ser inhibido, va a continuar y se va a unir con las células hospederas humanas. ¿Y qué va a causar? Va a causar lo que conocemos como esos efectos citopáticos, ¿no? Y la lisis y la pérdida de las células, por lo tanto, si lo viéramos al microscopio invertido, ¿qué es lo que observaríamos? Simplemente observamos estos espacios, ¿no? Estos espacios huecos, faltantes, por efecto de la infección viral. Entonces, ¿cómo es que se hace la interpretación de la neutralización? Entonces, si es que se ha neutralizado porque hay presencia de los anticuerpos específicos en la muestra, neutralizantes, entonces se denomina una neutralización positiva aquella reacción, ¿no? Mientras que si no hay la presencia de esos anticuerpos específicos y, y se observan estos cambios, estos espacios en la placa, se denomina una neutralización negativa. A ver, veamos, que es como ustedes deberían de tener este tipo de placas, porque es lo que vieron en la práctica presencial, si fuera motivo de su examen, ¿no? Pregunta de su examen. A ver, jóvenes, vayamos a ver. El tipo de método, ¿qué tipo de método es aquí, jóvenes? Como se hace la detección de anticuerpos, es un método indirecto, ¿no? El nombre de la técnica es neutralización en placa. La utilidad es para evaluar la presencia, ¿no es cierto?, de anticuerpos neutralizantes que podrían ser generados como proceso de una infección natural o para evaluar una vacuna, ¿no? Si la vacuna realmente está produciendo anticuerpos neutralizantes o no. La interpretación, bueno, veamos es de la siguiente manera, ¿no? Ya hemos dicho que si vemos espacios que están homogéneos, ¿no es cierto? Aquí en la placa, no hay espacios huecos aquí, en la primera dilución, tampoco en la segunda, en la tercera. Aquí en la cuarta dilución empiezan a aparecer, ¿no? Espacios huecos, luego en la quinta y en la sexta aún más. Entonces, hasta esta dilución estaría siendo neutralización positiva, ¿no? Porque después de esa dilución empiezan más bien a aparecer estos espacios huecos y ya el- la concentración de los anticuerpos neutralizantes no ha sido capaz de inhibir al virus, por lo tanto, el virus ha infectado a esta célula a estas células y está causando estos estragos, ¿no? Que es lo que vemos como la presencia de estas calvas, de estas placas, también se denominan, de estos espacios huecos. ¿Ya? Es la manera como se interpreta, ¿no?
Hay un concepto también que podría ser motivo de su pregunta, de su examen aquí, que es el título, ¿no? El título es muy similar que hemaglutinación, es aquella dilución, ¿no es cierto? Es la inversa de aquella dilución hasta el cual no se observe, bueno, se observe que hay neutralización, ¿no? Y en este caso es, en la dilución de 1 en 80 hay todavía neutralización, mientras que en la siguiente ya no. Entonces, aquí, ¿cuál sería el título? Sería 80, ¿no? Hemos dicho que es la inversa de la máxima dilución en la cual hay el efecto esperado, ¿no? Que en este caso es neutralizar al virus. Después de eso, en las siguientes diluciones ya hay más bien eh, es neutralización negativa, ¿no? Porque lo que hay es la presencia de infección de las células y se observan como estos espacios huecos. Bien, jóvenes, creo que hasta ahí debe estar claro esto. Hemos respondido estos ítems que son las posibles preguntas de su examen, que es lo que hemos respondido, ¿no? ¿Y preguntas? ¿Hay alguna intervención, algo hasta aquí, sobre neutralización, hemaglutinación, algo que tengan que tengan que comentar? Sí, Jan. Doctor, solo por curiosidad, ¿qué significa UFMPC en la anterior diapositiva? Esto. Son unidades formadoras de placas. Ah, de Y placas. estas son las Ok. placas, claro. Ujú. Estos espacios huecos los conocemos como placas, unidades formadoras de placas. Ya, A doctor, eso gracias. a eso se refiere. ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias, Jan. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Entonces continuamos, jóvenes. Continuamos con la revisión de lo que hemos visto en la práctica. Y ahora vamos a más bien tocar la parte de las técnicas moleculares, ¿no? En las técnicas moleculares hemos visto, hemos tenido dos prácticas en una sola sesión. Una tiene que ver con PCR e hibridación reversa, que es aplicado a la genotipificación del virus de papiloma humano. Y la otra práctica fue con respecto a PCR en tiempo real, ¿no? Que inclusive pudieron ver el termociclador, que es el equipo en el cual se realiza este procedimiento de PCR. Entonces, aquí explicar un poco, aprovechamos esta parte para explicar un poco en cuanto a la PCR, ¿no? La PCR, jóvenes, es un proceso enzimático que lo que hace es imitar en un proceso in vitro a la replicación fisiológica del DNA. Por lo tanto, ¿qué sucede? Sucede en tres etapas. Primero requerimos de tener un ácido nucleico, sea DNA o RNA, que esté aislado del resto de componentes celulares. Por lo tanto, cuando ustedes toman una muestra, si es para el caso para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2, ¿qué es lo que toman? Un hisopado nasofaringeo. A partir de ahí hay que hacer el aislamiento del RNA, ¿no? O si es el caso para la detección de genotipos de papilomavirus, se hace un cepillado endocervical, a partir del cual igualmente hay que hacer la extracción, ¿no es cierto? El aislamiento solo del DNA, porque estos son virus de tipo de DNA. Entonces, a partir del cual se realiza la PCR. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que tenemos nuestros ácidos nucleicos, el DNA ya extraído, está aislado, purificado, va el primer proceso de la primera etapa de PCR, ¿no es cierto? Que es la denaturación, que sucede a 94 o 95 grados, en el cual estas hebras dobles de DNA se van a separar en dos hebras simples, ¿no? De manera que en el siguiente paso, que es la etapa del alineamiento, va a suceder que a esta temperatura de 55 grados se van a unir a cada una de estas hebras molde, se van a unir unas moléculas que se denominan iniciadores o también se le denomina primers o cebadores, que son los que le dan la especificidad para reconocer la región de interés, ¿no? Si es el caso de SARS-CoV-2, podría ir dirigido a alguno de de las regiones de SARS-CoV-2, que podría ser el RDRP o podría ser el N, ¿no es cierto? Que son dos de los genes más usados para la identificación de SARS-CoV-2. Si es el caso de papilomavirus,
podría ir dirigido a la región del gen L1, esa es la región que se usa. Entonces, ¿qué va a suceder? Es que se van a unir aquí los iniciadores a esta temperatura con los moldes de DNA, y luego va a subir la temperatura a 72 grados, ¿no es cierto? Y aquí la Taq polimerasa, que es uno de los componentes de la reacción que se conoce como master mix, va a empezar a hacer su efecto de empezar a colocar los desoxinucleótidos de manera complementaria por complementaria de bases, ¿no es cierto? Adenina con timina, citosina con guanina, para extender la nueva cadena complementaria a cada uno de los moldes, ¿no? Y esto luego se va a repetir muchas veces, 35, 40 veces, y esto sucede en un equipo que ustedes conocen, ¿no? Que se llama el termociclador, y son las características que tiene el termociclador, de manera que permite que de temperaturas tan altas como 94 o 95 grados, al cabo de unos 15 o 30 segundos, baje a temperaturas bajas como 55 grados y luego suba a 72 grados, ¿no? Y suceda esto. Con eso que hemos logrado, tener millones de copias de esa región de interés, ¿no? Posterior a esto, se tiene que hacer la identificación de estos productos con un proceso posterior que se denomina hibridación reversa, y esta tiene estos pasos, ¿no? Que ustedes recuerdan. Es la denaturación, igualmente se van a separar en hebras simples los productos amplificados por PCR, que tienen una característica, y es que esta PCR, estos iniciadores, estos primers, estaban marcados con biotina. Por lo tanto, todos nuestros productos amplificados están marcados con biotina y se van a unir a las sondas que están fijadas en las tiras de nitrocelulosa. Son esas tiritas que ustedes vieron en la práctica, ¿no es cierto? Si hay complementariedad de bases, es decir, si hay presencia de material genético de papilomavirus en la muestra del paciente, entonces se van a unir aquí por complementariedad de bases, ¿no? Este proceso que se denomina hibridación. Luego se agrega un conjugado, otra vez hablamos de conjugado, ¿no? Ya lo hemos mencionado en el ISA, lo hemos mencionado en el Western blot, ahora aquí en hibridación. ¿Qué es un conjugado? No es más que una molécula doble, ¿no? En este caso presenta una streptavidina, que es una molécula que es complementaria a la biotina, que es con la cual están marcados los productos amplificados, y además tiene una enzima, ¿no es cierto? Que en este caso es la fosfatasa alcalina, que al agregar el sustrato igualmente, esta enzima va a empezar a degradar. ¿Y qué es lo que observamos? Es que se va acumulando ese producto, y visualmente, macroscópicamente, lo observamos como esas bandas coloreadas. De eso se trata la hibridación lineal reversa. ¿Ok? Entonces, vayamos jóvenes a hacer la interpretación, que si fuera que este motivo de su examen, sería que tendrían que contestar alguna de estas preguntas probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a disponer? Del mismo material que ustedes observaron en la práctica, ¿no? No es un material que no hayan observado. Entonces, disponen de una plantilla, como es para genotipificación de virus de papiloma humano, entonces disponen de una plantilla de para genotipos de bajo riesgo, está ahí indicado como low, y para genotipos de alto riesgo, que está indicado como high. Entonces, y están aquí las tiras, ¿no es cierto? Son tiras de nitrocelulosa con ciertas bandas. Lo que nosotros observamos indicadas con las flechas en verde son los controles, y como hemos dicho que las pruebas de diagnóstico tienen controles, esta tiene su control que aquí se observa como control de desarrollo, está indicado como tal, es el control de la hibridación, ¿no? De que el proceso de hibridación ha sido adecuada, y lo que observamos aquí como GAT-pH y beta-globina son más bien son estas indicadores, son los controles de que la PCR se ha realizado de manera adecuada. Y luego, ¿cómo es que interpretamos por debajo de estos controles? Observamos otros números, ¿no? Y esos corresponden a los genotipos. En este caso, corresponden a los genotipos de bajo riesgo, ¿no? Observamos que hay una banda a nivel del genotipo 6, en el 42, en el 61, en el 74. Es decir, hay varios genotipos aquí de bajo riesgo de BPH, ¿no? Vayamos a ver el de alto riesgo.
Igualmente, ¿no? Por debajo de los controles que observamos, bandas en genotipo 39, 45, 53, 56, 59. Igualmente, ¿no? Varios genotipos para el virus VPH, ¿no es cierto? Para el virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, a ver, el nombre el tipo de método, en este caso, es un método directo, ¿no? Para que lo tengan muy claro, todas las pruebas moleculares son métodos directos, porque ¿qué identifican? Identifican una parte que constituye al virus y es el material genético. El nombre de la técnica en este caso es PCR, hibridación reversa. La utilidad en este caso nos está sirviendo para genotipificar, ¿no? Para reconocer, identificar diversos tipos, variantes del virus del papiloma humano. ¿Ya? Entonces, para genotipificación nos serviría. Esa es una utilidad. La fase de la enfermedad en la que se puede realizar en fases muy iniciales, porque como es una prueba molecular, es altamente sensible y específico. ¿Cómo se interpreta? De esta manera, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Simplemente es comparar la presencia de bandas con las plantillas que están presentes aquí, ¿cierto? Observar que estén presentes los controles de hibridación y de amplificación y la presencia de bandas. Y ante eso, ¿qué resultado le vamos a dar? Bueno, con esto podemos concluir de que hay una coinfección, ¿no? Porque hay una coinfección con genotipos de bajo riesgo y de alto riesgo, y con varios genotipos, ¿no? Tanto de bajo como de alto riesgo. Eso es solo un ejemplo de los 3 casos que ustedes disponían cada uno en su mesa. Hay otro caso en los que simplemente podrían ver una sola banda para el de bajo riesgo y no ven ninguna banda en el de alto riesgo. Entonces simplemente se diría que es positivo, ¿no es cierto?, para un genotipo de bajo riesgo, e inclusive podría mencionar el genotipo, ¿no? Supongamos que solo está la banda del genotipo 6, entonces positivo para genotipo 6 de BPH. Sería la respuesta, ¿no? La interpretación. O lo contrario, podría ser que no haya ninguna banda en el genotipo, en la tira de bajo riesgo, pero sí hay una banda en la tira de alto riesgo. Por lo tanto, igualmente, supongamos que estaba en el genotipo 16, entonces respondemos que positivo para el genotipo 16 de BPH. Esa sería la interpretación finalmente, jóvenes. Ahora, hay un tema más que hemos visto, ¿no? Y tiene que ver con PCR en tiempo real. Entonces, para explicar un poco mejor, esta gráfica nos va a ayudar bastante. Igualmente, estas son las etapas de una PCR. Recuerden que PCR en tiempo real es una variante, ¿no es cierto?, de la PCR convencional, que lo que hace es usa sistemas de detección de fluorescencia, y es en lo cual se fundamenta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que cuando se realice la denaturación y luego se produzca el alineamiento, ¿qué usa esta PCR? Además de todos los componentes que usa cualquier PCR, usa sondas fluorescentes, ¿no? Y usa una sonda fluorescente que está doblemente marcada. Entonces, por un lado tiene un fluoróforo y en el otro extremo tiene otro fluoróforo. Entonces, eso es una sonda, ¿no? Es una, este, es un DNA lineal pequeño, ¿no es cierto?, que está marcado con 2 fluoróforos. ¿Ya? Eso es una sonda de DNA. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras estén espacialmente cercanos estos dos fluoróforos, la fluorescencia que podría emitir este fluoróforo va a ser recepcionada o apagada por este otro fluoróforo. ¿Qué sucede cuando hay el alineamiento, el paso de alineamiento? Aquí se va a unir los primers, ¿no es cierto? Y también se va a hibridar, ¿no es cierto? Se va a unir la sonda, la sonda fluorescente. Entonces se alejan físicamente los fluoróforos de la sonda, ¿no? Cuando sucede la extensión, ¿qué sucede? Es que la polimerasa va a empezar a colocar uno tras otro los DNTPs, ¿no es cierto?, por complementaria de bases, adenina con timina, citosina con guanina, para elongar, ¿no es cierto?, para prolongar la cadena molde, y en ese momento, en algún momento, se va a chocar con la sonda que está fijada, que está alineada en esta parte del molde, ¿no? Entonces lo va a escindir, es decir, lo va a romper, ¿no?
En ese caso, es que ya no están físicamente cercanos, por lo tanto, la fluorescencia que emite por ese efecto de haber sido escindido por la polimerasa, simplemente va a ser emitido, y como estos termocicladores de PCR en tiempo real tienen lectores de fluorescencia, esto se va a ir acumulando, ¿no? Como señal fluorescente que en algún momento va a ser superado y se va a observar como unas bandas, ¿no es cierto? Unas curvas, a los que denominamos curvas de amplificación o curvas de fluorescencia. Y eso va a suceder en un punto al que conocemos como el CT, ¿no? Entonces, ¿qué es el CT? Es el punto, ¿no es cierto? A ver, aquí, para que todos lo tengan muy claro, aquí tenemos en este eje la fluorescencia, ¿no es cierto? Y en este otro eje tenemos la cantidad de ciclos de la PCR. Entonces, en el ciclo en el cual la cantidad de fluorescencia supera esta línea que ustedes ven de rojo, es lo que conocemos como el threshold o la línea base. Entonces, no quiere decir que antes de esto no haya fluorescencia, ¿no? Lo que pasa es que se está acumulando y cuando en un momento llega a ser tan alta la cantidad de fluorescencia que supera este umbral y empieza a incrementarse, a ese punto es que conocemos como el CT, ¿no? El punto umbral. Entonces, y esto teóricamente ustedes recuerden cómo es que se interpreta, ¿no? Es como el que es la inversa de la cantidad de ácidos nucleicos presentes en la muestra, ¿no? Por lo tanto, si tenemos valores de CT más bajos, es decir, 16, 20, estará correspondiendo con una mayor cantidad de DNA presente en la muestra, ¿no es cierto? O, o de RNA si es el caso de SARS-CoV-2. Mientras que si tenemos valores más altos como 30, 32, estará correspondiendo con una menor cantidad de ácidos nucleicos en la muestra inicial. ¿Ya? Eso tiene que ver, a eso nos referimos con el CT, que es un valor que lo tienen que tener muy presente. A ver, vayamos a ver cómo se hace la interpretación. Igualmente, a ver, jóvenes, estas curvas ustedes lo vieron en vivo, esto es una captura de pantalla, pero ustedes pudieron verlo en el software mismo del computador que estaba conectado al termociclador de tiempo real, cuando lo mostramos. Este es el caso para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, mostramos aquí varias curvas de amplificación de fluorescencia. Lo que ustedes ven marcado con una flecha en rojo es una curva que nos está indicando que hay amplificación, es decir, es una curva positiva, ¿no? Entonces, vayamos a ver a responder. El tipo de método es directo, ya hemos dicho que todas las pruebas moleculares son métodos directos porque identifican un componente del virus, que en este caso son los ácidos nucleicos, ¿no? El nombre de la técnica en este caso específicamente es PCR en tiempo real, ¿no? Cada vez que veamos curvas de amplificación estamos frente a la técnica que se conoce como PCR en tiempo real. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es la identificación, ¿no es cierto?, en este caso de virus de SARS-CoV-2. Podría ser la detección de ácidos nucleicos de cualquier virus, ¿no?, que nos permite finalmente identificarlo, diagnosticar la infección por alguno de estos virus, que en este caso específico es SARS-CoV-2. ¿En qué fase de la enfermedad se recomienda realizar? Se recomienda realizar en las fases iniciales, ¿no es cierto? Inclusive antes de la presencia de síntomas. Diferente que la prueba de inmunocromatografía que se esperaba realizar, sobre todo solo en pacientes que presenten síntomas, este tipo de prueba podría realizarse también. Una prueba molecular se puede realizar en pacientes que no presenten síntomas, pero que hayan tenido contacto con alguien que es positivo, ¿no? En este caso para COVID-19. Y es probable que tengamos casos positivos, aún sin la presencia de síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día entre el 7 o hasta el día 10 sí, entre 7 y 10 del inicio de síntomas, ¿no? Hasta ahí se puede realizar este tipo de pruebas y con mucha sensibilidad y especificidad. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta primero la presencia de este tipo de curvas sigmoides, que son la expresión de la acumulación de fluorescencia, lo cual se ha generado
porque se han ido produciendo moléculas, ¿no es cierto?, de DNA complementarias al ADN molde de del virus, ¿no? Entonces, ¿qué más se tiene que interpretar? Bueno, en este caso es positivo y podríamos indicar el valor de CT, ¿no? Que podría ser aquí la otra pregunta sería el CT, que es lo que faltaba aquí. Entonces, el CT se tiene que indicar, ¿no? ¿Y cómo se indica? Ustedes recuerden que tenemos que ver en ambos ejes, aquí es el de la fluorescencia y aquí es el de los ciclos, ¿no? Es el ciclo en el cual se observa el incremento de esta fluorescencia, ¿no? Entonces, en este punto estaríamos indicando que es un punto más o menos, en este caso aquí podemos observar que es 17, pero si ustedes no tienen este valor en la gráfica, ustedes lo pueden intuir, ¿no? Está entre 10 y 20 y ahí hay unas líneas más, entonces está entre 16 y 17. Ese sería un valor de CT, ¿no? Si es que la pregunta fuera de esa manera en su examen, ¿ya? Que podría ser, ¿no? Por eso es que incidimos mucho en que conozcan bien de esto, de la interpretación primero de que son curvas sigmoides, esto me está indicando que es positivo, y si les preguntan cuál es el CT, ustedes tienen que buscar este punto, ¿no? En el cual empieza a incrementarse esta fluorescencia. Otra manera de ver o de interpretar es lo que ustedes observaron también en unas cartillas que tenían impresas, que es igualmente para genotipos de papilomavirus de alto riesgo. Entonces vayamos a ver aquí, ¿no? Vayamos a ver aquí los ítems que podrían ser probablemente parte de su examen. Podría ser, no lo sabemos. Entonces el tipo de método ya lo tenemos claro, es directo. El nombre de la técnica es PCR en tiempo real, no se olviden, jóvenes, cada vez que vemos curvas de amplificación es PCR en tiempo real. La utilidad en este caso es la genotipificación de virus de papiloma humano, ¿no es cierto? La fase de la enfermedad en la que se puede realizar estadios iniciales, ¿no? La interpretación, ¿cómo se hace la interpretación? Es igualmente, ¿no? Observar curvas de fluorescencia, ¿ya? En este caso, ustedes observan dos curvas de fluorescencia por lo siguiente. Es que si ustedes se dan cuenta, aquí hay una leyenda, ¿no? Una leyenda de qué corresponde cada una de estas curvas. Entonces, si ustedes ven, hay una que dice SAC, ese es el control interno. Entonces, aquí la curva más pequeña corresponde al control interno, que está bien, ¿no? Que amplifique, porque hemos dicho que las pruebas de diagnóstico presentan controles y este es un control interno. ¿Ya? Está amplificando porque eso necesariamente siempre tiene que amplificar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra curva, y vemos aquí que dice HPV 16, ¿no? Y tiene un valor de CT. Ah, entonces esta de aquí será positivo para papilomavirus de genotipo 16, ¿no? A eso se refiere. Entonces, esta sería otra manera de interpretar los resultados de PCR en tiempo real. Entonces, si les piden identificar el CT, aquí es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya está indicado aquí en la tabla. No se vayan a confundir. ¿A qué se refiere cuando dicen que vamos a indicar el CT? Se refiere al CT para para el virus, ¿ya? No el del control interno, por si acaso, no se vayan a confundir. Entonces, y aquí está el punto, ¿no? Justamente este es el punto que es de 31, en este caso es 31.2 el CT. Bien, jóvenes, entonces, esa es la manera como se interpretan las curvas de fluorescencia PCR, ¿no? Para que quede clarísimo lo de PCR es que indicarles que el proceso de PCR siempre se realiza a partir de una molécula de ADN, no directamente a partir de ARN. Entonces ustedes podrían estar preguntándose, ¿no? Pero ¿cómo es que entonces que se le hace PCR a un virus de tipo RNA que tiene como genoma RNA, que es por ejemplo el SARS-CoV-2? Sí, lo que pasa es que ahí se hace un proceso previo, ¿no? Que se llama retrotranscripción, que no es más que transcribir ese RNA hacia un ADN que se denomina ADN complementario. Y a partir de ese ADN complementario recién se realiza la PCR. Entonces, si en alguna de sus preguntas es motivo de que la PCR se realiza a partir de ADN y ARN,
incorrecto, ¿no? Es siempre solo a partir de alguien. Jóvenes, entonces no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Alguien que quiera preguntar algo o que quiera comentar algo? De quienes están presentes, porque sí, esto es la última diapositiva y con esto hemos revisado todas las prácticas que hemos desarrollado en la, en la presencialidad. En las aulas, como ustedes pueden ver, hemos desarrollado todas absolutamente sin dejar ninguno al aire, desde aislamiento viral, ¿no es cierto?, pasando por el efecto citopático, hemos visto ELISA, Western blot, inmunocromatografía de flujo lateral, la hemaglutinación y su contrario, la inhibición de la hemaglutinación, la neutralización en placa y luego las técnicas moleculares, ¿no? Genotipificación para BPH, que es basado en PCR e hibridación lineal reversa, y las pruebas moleculares que tienen que ver con PCR en tiempo real, que es la interpretación de las curvas de fluorescencia, ¿no? Entonces, no sé si tienen algún comentario, algo que decir, jóvenes. ¿No? ¿Todavía están ahí? ¿Sí? Sí, Jan. No, profesor, me confundí, perdón. Ok, listo. Bueno, creo que todo está claro, veo que todos están ahí con manos. Entonces, bueno, jóvenes, entonces, todavía para quienes no han asistido, pueden revisar que se está grabando, entiendo yo que se está grabando esta sesión. Para quienes estuvieron aquí, bueno, creo que ya lo tienen más claro. Simplemente, bueno, vuelvan a revisarlo, este material, y adelante, ¿no? Es, es el último examen del curso, el cual la intención es de que ustedes aprueben con notas bastante alentadoras, ¿no? Como han estado haciendo ya estos últimos dos exámenes previos en la parte práctica, por lo menos. Entonces, si no hay más comentarios, no sé si alguno de sus compañeras, alguna de sus delegadas está presente. Alison, todo claro, ok. ¿Pierina está todavía? No, ya no está Pierina. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos despidiendo. Esto es lo que hemos revisado. Ahora compartimos este material y vuelvan a revisarlo y que les vaya muy bien el examen a todos, ¿no? Entonces compartan este material con todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Sara. Gracias, Lidia. Gracias a todos que les han estado presentes. Gracias, Alison. Gracias, Jan. Listo, jóvenes, nos vamos despidiendo. Nos vemos el jueves en las aulas. Gracias, Andy.